Bueno, bienvenidos a Acerca tu Voz, el podcast de Acerca Comunicaciones, un espacio que hemos creado para hablar de periodismo y de comunicación y de todos esos temas fascinantes del arte de comunicar. Hoy me acompañan María Restrepo y tenemos una invitada muy especial, Claudia Palacios, comunicadora y periodista de muchos años de experiencia en Colombia y en otros lugares de América Latina, y nos honra mucho tenerte, Claudia. Bienvenida a Acerca tu Voz. Muchísimas gracias a ti, Claudia, María, por invitarme a este espacio y conversar. Bueno, a las Claudias, muchas gracias. Claudia, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, tu trayectoria en los medios de comunicación para que te conozcan un poco más. Bueno, ya vamos para 30 años en los medios de comunicación, ahí Songo Sorongo. Ha sido una carrera principalmente en televisión. Yo empecé haciendo mis prácticas en el noticiero CMI, y de ahí coincidió en que cuando yo terminaba mis prácticas empezaban los canales privados y Yamit, que era el jefe en ese momento de CMI, fue nombrado director de noticias de Caracol Televisión, uno de los canales privados. Y entonces me dijo, usted no sabe nada, usted no tiene ni idea de nada, pero tiene talento y yo le quiero ayudar, usted se viene a trabajar conmigo a Caracol Televisión. Ahí en Noticias Caracol trabajé 6 años y medio. En ese momento me llegó una oportunidad de CNN en español y me fui a vivir a Atlanta, en los Estados Unidos, y a trabajar para CNN, primero siendo la conductora en los fines de semana. Ahí aprendí muchísimo sobre elecciones porque me tocó cubrir por muchos años todas las elecciones de todo el continente, y luego ya hice como presentadora, como productora, como directora, pues varios programas también entre semana. Y decido regresar a Colombia. Quería tener un poco más de balance entre lo personal y lo profesional, y ahí y también para mi hijo. Entonces decido regresar a Colombia después de 8 años de estar en CNN. Sigo trabajando en CNN desde Colombia y también me vinculo, ahí empiezo a hacer radio, hago radio con W Radio, vuelvo a CMI como presentadora, y ahí me sale una oportunidad para ser directora de noticias ya de un canal que fue el Canal Capital. Entonces renuncio, dejo todo para dedicarme solamente a Canal Capital, y ahí estoy solamente un año porque me llaman de City TV a ser directora de noticias también, y estoy en City 2 años. Y luego vuelvo a CMI como presentadora, y eso lo he hecho paralelamente con otras cosas. Digamos, mi columna en El Tiempo, que ya voy a cumplir 7 años con ella. Estuve haciendo radio en Blue Radio hasta hace poquito, pero renuncié porque eran ya demasiadas cosas. Y paralelamente hice una maestría en género, entonces también hago consultorías, talleres en temas de género. Y además he escrito 3 libros, uno sobre migración que se llama Te vas o te quedas, otro sobre perdón y reconciliación que se llama Perdonar lo imperdonable, y otro sobre equidad de género que se llama En Brujas con H, que es un libro de entrevistas a mujeres. Entonces, pues sí, esa ha sido mi trayectoria. Hago también muchas cosas, muchos talleres en comunicación asertiva y en ese tipo de temas. Sí te seguimos, Claudia, en todos esos espacios en los que has estado, y dado ese, digamos, liderazgo que tú has empezado a marcar en el periodismo de equidad de género, quisiéramos empezar hablando contigo sobre cómo ves tú el rol de la comunicación y el periodismo como herramienta para generar equidad de género. Pues es fundamental porque el lenguaje produce realidades. Entonces la forma como usemos el lenguaje determina cómo la gente percibe la realidad que le estemos mostrando en una noticia. Y les voy a poner un ejemplo. Hace tal vez unos 2 años fue asesinada una mujer trans en Medellín, y la manera como cubrimos la noticia en CMI me dio lugar a mí a tener una conversación con mis colegas, porque la persona que hizo la reportería recogió testimonios de gente, pues, del lugar, del barrio de la señora asesinada, y algunos de esos testimonios decían como, no, pues ella era como ella, él, como que la persona no sabía referirse cuál era el género de la persona asesinada, pero además decía, pues es que ella no era ni amaneradita ni nada. Sí, qué triste que la hayan matado. Y ese testimonio lo pusimos al aire.
Y cuando yo vi eso al aire, yo dije, aquí lo que le estamos diciendo a la gente que es, que si hubiera sido amaneradita, entonces sí hubiera sido justificado matarla, pero como no era amaneradita, entonces no. Ese tipo de cosas es responsabilidad de los periodistas cuando estamos recogiendo los elementos para armar un contenido que luego transmitimos al público, sea en televisión, en radio, en prensa. Nosotros somos los responsables de darle a eso el tono que se requiere para que la ciudadanía en general entienda la envergadura de la noticia. Porque cuando es asesinada una persona trans, es asesinada por ser trans, porque la sociedad no tolera que ella tiene una identidad de género pues, que no es la convencional. Y el hecho de poner un testimonio que cuestione si era maneradita o no era maneradita y si eso daba para matarla o no, de alguna manera lo que está haciendo es contribuir a fomentar ese estereotipo que ya existe y no aprovechar la oportunidad que tenemos como comunicadores de cubrir esa noticia para derrumbar esos estereotipos que producen el odio y que producen un asesinato. Y todo eso es uso del lenguaje. Pero para saber usar el lenguaje, pues primero hay que ser críticos y entender que uno cuando está haciendo periodismo no es simplemente un ciudadano. Uno es una persona que tiene una responsabilidad mayor a la que tiene como ciudadano promedio. Y entonces tiene que pensar, tiene que cuestionarse, tiene que pensar en el impacto de la palabra que uno está diciendo. Tiene que ser honesto y decir, esta plataforma que tengo no me da el derecho a mí, a no ser que sea un espacio de opinión, a sentar mi posición, ¿no? Si yo fuera una persona que digo, detesto los trans y no sé qué, no puedo usar como periodista las plataformas que tengo para decir yo detesto los trans. Entonces, mi responsabilidad es salirme de mis sesgos, entender cuáles son mis sesgos, cuestionar mis propios sesgos para que yo no utilice esa plataforma para evidenciar mis sesgos y seguir construyendo estereotipos contra los trans, contra las mujeres y contra poblaciones en general. Muchas gracias, Claudia, por el ejemplo, muy valioso. ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, del que está como muy de moda el lenguaje inclusivo? No sé si de pronto se debe o no usar, o porque y me parece importante, a veces hay gente que entra saludando buenos días a todos, donde las mujeres, me incluyo, nos sentimos incluidas, o cuando buenos días a todas, todos, todes. ¿Cómo es el tema del lenguaje? Bueno, pues esto es algo en evolución, es lo primero que quiero decir. Digamos que pretender que ya porque hay una ola, tú lo llamas que está de moda, pero digamos una ola en que para grupos de mujeres feministas o para unos sectores del feminismo el lenguaje inclusivo es muy importante y entonces ya se volvió norma, pues creo que tampoco es del caso porque uno tiene que entender que los cambios de la sociedad requieren procesos y que muchas veces cuando están tan arraigados y además cuando van detonando la sensibilidad de las personas, pues toman tiempo y requieren diálogos, pedagogías y demás. Pero también pretender que porque la Real Academia de la Lengua dice que el todos acoge el femenino y el masculino, eso es ley y no se puede modificar, pues creo que también es desconocer varias cosas, que es que primero en general pues la Academia de la Lengua es una institución histórica que se fundamenta en un momento de la historia de la humanidad en la que los temas de género no eran tema y que por supuesto no tienen eso incluido en su ADN, que además generalmente han sido hombres, históricamente han sido hombres mayoritariamente los que marcan las reglas del uso del lenguaje. Entonces creo que no hay que estar como, nada se puede cambiar porque la academia lo dice, pero ahorita entonces todo se puede cambiar y el que no lo cambie es un violador de derechos humanos porque hay grupos que lo están diciendo. Mi postura es que tenemos que entender que hay procesos y que se requieren pedagogías y entonces yo tal vez por mi formación como comunicadora y que mi herramienta de trabajo es el lenguaje, no soy amiga de usar como el todes, el leyes, el bienvenides, no me suena bien a mí, pero he hecho mi trabajo personal en no ridiculizar a las personas que lo hacen
y en el momento en que eso llega a una conversación, pues no ser parte de la risita y del chiste y de la burla que fomenta esa ridiculización. Porque en el uso de esas expresiones o palabras, lo que hay de fondo es una necesidad de reconocimiento de que las mujeres hemos estado excluidas de los círculos de toma de decisiones, de los espacios donde nuestra feminidad y nuestra manera de ser mujeres en toda la diversidad debería tener un valor y no se le ha dado históricamente. Entonces, eso es una, digamos, como una segunda cosa. El hecho de que yo no lo use no quiere decir que yo me preste o que yo por omisión, por silencio, termine, digamos, aportando a la ridiculización de las personas o estigmatización de las personas que lo usan. Pero lo que sí hago, porque creo que el lenguaje crea realidades, no solo lo creo, eso está comprobado científicamente, es tratar de usar un lenguaje neutro. Es decir, decirles, si llego a un sitio, pues, o estoy presentando un evento, buenas tardes, buenos días a todas las personas que han aceptado esta invitación. Ahí no estoy hablando de él, ni de ellas, ni de masculino, ni de femenino. Me alegra darles la bienvenida a este lugar en nombre de, ¿sí? Entonces, y ahí no estoy entrando en la cosa del uso del género. Y en ciertas ocasiones sí hago la especificación, bienvenidos todas y todos, no digo el todes, pero bueno, tengo una postura frente a eso como ya expliqué. Pero tampoco creo que se puede volver como una cosa que nos lleve o sea, no soy tan partidaria de que por la economía del lenguaje entonces uno no debe decir hombres y mujeres, ellas y ellos, no, pero tampoco pienso pues que en cada frase uno tenga que decir todas y todos, ellas y ellos, sino irlo introduciendo. Esta mañana yo estaba presentando un evento y era un evento en un espacio de obra, de arquitectura, de un proyecto de construcción. Y en algún momento debía llamar a unas personas para que firmaran pues, una cosa que era parte del evento. Y había solamente 2 mujeres, pero claro, en la construcción la mayoría de las personas son hombres. Entonces, cuando me correspondió mencionar a las mujeres, hice el énfasis y la importancia de la presencia femenina en espacios masculinizados. No simplemente leí los nombres, porque sí me parece que, pues que hay otras maneras que van más allá de decir todas, todas, ellos, ellas, ellas, como de ir dejando eso en la gente para la reflexión. Claudia, muy importante lo que dices y fíjate que, y tú lo resaltas, el tema del lenguaje que construye, digamos, realidad y crea conciencia y nos has tocado unos puntos importantes que son parte, digamos, de esos desafíos y de esas oportunidades que hay, es como derribar estereotipos, derribar incluso pensamientos o actitudes que uno tiene, no porque sea feminista o no, sino porque así fuimos criados, digamos, fuimos una generación de pronto donde tú dices el lenguaje, más allá del lenguaje, la inclusión de la mujer a veces no era tan evidente, y quisiéramos en este segundo bloque que tú nos siguieras profundizando un poco en los desafíos y las oportunidades que tenemos desde la comunicación y el periodismo para crear conciencia en la inclusión y en la equidad, más allá de que sea un tema de que es la ola o de qué es lo que debemos hacer y hablar de ellos o ellas, ¿no? Sino como... Mira, hay muchas oportunidades y mientras estabas hablando estaba pensando en un ejemplo y uno que por el hecho de haber empezado yo en periodismo cubriendo temas de salud, esa fue la fuente que yo cubría y nos conocimos hace muchos años, es uno que cuando está hablando de algo de salud dice los médicos y enfermeras, ¿cierto? Inmediatamente le pone el género. Porque si el los fuera realmente algo que recoge a todos, entonces uno no diría enfermeras, ¿cierto? Uno diría también los enfermeros porque se supone claro. Que hay, pero uno tiene claro que hay mayoritariamente hombres médicos y mayoritariamente mujeres enfermeras. Entonces, uno que puede hacer desde la comunicación, desde la plataforma de un medio de comunicación masiva,
porque uno lo ve cuando va como reportero y cubre. Ya no es tan cierto que la mayoría de las personas graduadas de un título de medicina sean hombres. Hay muchas mujeres, médicos, que incluso, o médicas, pues. Algunas dicen yo soy médico, otros dicen yo soy médica, pero el punto es que si uno lo ve, porque uno sigue diciendo los médicos, y si uno ve que hay hombres enfermeros también, porque uno sigue diciendo las enfermeras, haciendo esa especificación de roles que tiene como efecto en la psiquis de las personas que las mujeres sirven para una cosa y los hombres sirven para otra. Entonces, que cuando el hombre se mete a hacer las cosas que supuestamente hacen las mujeres, ya ponemos en sospecha su masculinidad, y que cuando la mujer se mete a hacer las cosas que supuestamente hacen los hombres, ponemos en sospecha su feminidad, o empezamos a cuestionar que si va a ser buena mamá, que si va a poder tener hijos, que si un montón de cosas que a los hombres nunca les cuestionamos. Entonces, desde la comunicación existen esas oportunidades, pero uno tiene que primero como hacer el trabajo de entender que uno está formando realidades a través de lo que comunica, y entonces que si lo que estoy haciendo, así lo esté haciendo sin ninguna mala intención, porque generalmente no le ponemos mala intención a eso, está fomentando unas realidades que pueden afectar a una población y que de alguna manera afectan nuestra convivencia, y que además no atienden a los cambios que la sociedad está teniendo, de los que a lo mejor yo no hago parte, pero los está teniendo, los estamos viendo. Tenemos que entender que las nuevas generaciones son más sensibles a eso, y si queremos transmitir para las nuevas generaciones, en vez de quejarnos de que ya nadie nos está viendo, ya los jóvenes no ven noticias, más bien entendamos qué es importante para esas nuevas generaciones y veamos cuáles son los cambios que podemos hacer desde la forma como hablamos. Y en ese rol, Claudia, tuyo como de periodista, ¿de qué manera podemos, como, no sé si la palabra adecuada o acertada sea mejorar, pero de qué manera podemos como mejorar esta situación? Porque tú lo decías, de pronto a veces viene de tiempos atrás o de conceptos que la mayoría son médicos, la mayoría enfermeras. Entonces, ¿de qué manera se puede, como te digo, no sé si la palabra es mejorar, pero de qué manera cambiar esta situación? Mira, yo creo que, y yo lo digo en mis charlas y talleres de comunicación asertiva, es muy difícil para uno mismo darse cuenta, a no ser que uno tenga una situación de choque que lo lleve a cimbrarse, ¿no? y a pensar, y a veces de forma muy dolorosa, como de decir, miércoles, sí, yo sí tengo comportamientos machistas, o yo sí uso un lenguaje excluyente, o no, porque si a uno algo no lo simbra, como que no le da la relevancia al tema. Entonces, mi recomendación cuando uno tiene un desafío de comunicación, como el primer paso es tome conciencia y paralelamente fórmese para ver cómo hace el cambio, porque si uno no se forma, no se educa, pues entonces uno dice, sí, tengo que cambiar, pero ¿a qué cambio si no tengo los elementos para hacer el cambio? ¿Cómo es tan difícil tomar conciencia por uno mismo? Entonces yo lo que digo es trabajar en equipos, trabajar en pareja. Entonces, si uno dice, estoy en un medio de comunicación, soy reportera de un medio de comunicación, bueno, puede ser que yo soy la persona que cubre política, ¿cierto? O no, digamos, la persona que cubre, es que ahorita es muy difícil que haya un tema que no esté de alguna manera permeado por el género, pero bueno, sí, vamos, al tema económico. Puede ser que yo sea la persona que cubre económicas y que difícilmente me vaya a tocar hablar de algún tema de género, porque yo voy, que si la inflación, que si no sé qué, pero hay otra persona en la redacción que yo veo que es sensible a esos temas, que propone temas de ese estilo. Yo puedo decir, vea, hagamos un equipo, ayúdeme, acompáñeme 3 meses, y cada cosa que usted vea que yo como que no me la estoy pillando o que la estoy embarrando, si se quiere, en temas de género, díganme. Entonces de pronto yo propongo en el consejo de redacción que es que, no sé, que la inflación, que el desempleo está en tanto y acaba de salir el DANE como cada mes. Bueno, ya el DANE empezó a dar desde hace un tiempo la cifra diferenciada de desempleo hombres, desempleo mujeres. Entonces, ¿por qué yo, en vez de simplemente reportar eso y ya, no hago, con la ayuda de esa otra persona que sí es más sensible, el esfuerzo de hacer unas preguntas diferentes cuando estoy en esa rueda de prensa, para entender por qué esa brecha de desempleo entre hombres y mujeres se mantiene?
para, por ejemplo, entender cuáles son las mujeres más afectadas, el tipo de mujeres afectadas por ese desempleo, y a la hora de poner eso ya en palabras y en imágenes o en audios, cómo me puedo acompañar de esa persona que sí es más sensible al tema para que yo pueda transmitir la noticia de manera que no sea simplemente como, no sé, hoy está soleado, hoy está nublado, sino que la persona que esté viendo ese contenido diga, oiga, hay algo como sociedad que deberíamos cambiar, que no se lo debemos dejar solo a las mujeres de que sean berracas, estudien, trabajan, hagan de todo, sino que a pesar de que las mujeres ya han hecho todo eso, que se gradúan más que los hombres, que todo el mundo dice, ay, qué berraquera trabajar con mujeres, no pueden tener las mismas oportunidades de empleo que los hombres. Entonces, que el consumidor final de mi contenido, a través de lo que yo, de la manera como yo lo reporto, pueda quedarse reflexionando y no simplemente que reciba un dato frío que simplemente lo lleva a ver que hay una realidad y que no se cuestiona si hay que cambiarla o no. Pero eso yo difícilmente como periodista económica o económico lo haría si no me acompaño de otra persona que yo vea que es sensible a esos temas y que me ayude a ir, que yo tenga unas conversaciones y que me vaya como enseñando, y yo a ella en lo que de pronto esa persona sea débil o no sea de su principal interés. Entonces ese trabajo en equipo yo lo recomiendo mucho para poder tomar conciencia, pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de educarse. O sea, cuando uno va a cubrir una fuente, si uno lo mandan a cubrir los Juegos Olímpicos en París, pues uno estudia antes, ¿no? Uno va a cubrir las elecciones en Venezuela, pues tiene que estudiar. Bueno, pues hoy en día tenemos que ser conscientes de que hay temas que son transversales a todo. El tema de medio ambiente es transversal a todo, el tema de género es transversal a todo. Entonces son temas de los que nosotros como periodistas y comunicadores tenemos que estar estudiando independientemente de la fuente que cubramos, porque es parte de nuestro diario vivir. No podemos sencillamente decir, eso a mí no me corresponde. Y eso es algo que no todo el mundo tiene tan claro, ¿no? Que tiene la responsabilidad de educarse.